Solemos mirar la fotografía como algo que representa al mundo, que lo vuelve a presentar, lo captura y te lo devuelve. Sin embargo, hay un momento en la historia del arte que la pregunta empieza a hacerse hacia el interior. Es decir, ¿qué pasa si el mundo de repente soy yo? Tanto el fotoperiodismo como la fotografía de moda tiene muy claro cómo representar también la figura humana a través del retrato o de las escenas en el lado más oscuro, salvaje del ser humano, los conflictos, etc. Entonces, tú puedes fotografiar una herida abierta y de por sí va a ser sencillo entender que aquello tiene un impacto visual o tiene un mensaje muy claro. Sin embargo, cuando la herida es psicológica, mental o va hacia el interior, tienes que encontrar otros recursos. Cuando ese mundo que queremos representar tiene que ver con la memoria, con el cuerpo, con la enfermedad, con una clase social, con asuntos un poco más abstractos, como por ejemplo los límites entre lo que es íntimo y lo que es artístico. Porque claro, esa serie de fotografías que ya a día de hoy nos parecen normales, pero vamos a tratar desde una perspectiva un tanto histórica a Joe Spence, puesto que en el momento en el cual ella empieza a plantear estos debates no son tan comunes. Cada artista encuentra, esa es la gracia del arte, no encuentra el camino para poder contestar este tipo de preguntas, pero en el caso de Joe Spence es interesante porque también va rompiendo varios cánones que entendíamos dentro de la estética, como puede ser la belleza. Una de las características de esta fotógrafa es que esa belleza clásica desaparece, no la busca. No busca tampoco el instante decisivo de Cartier-Bresson, ni una composición perfecta. Es decir, todos los patrones que nos hacían entender la fotografía como algo artístico, más allá de lo funcional que tiene, empezaban a romperse para buscar esa grieta en la cual ella se quiere meter. Y esto lo destaco mucho porque es lo que quiero valorar de esta artista y por lo cual a mí me gusta su obra. Y lo digo a título personal, ya que durante mucho tiempo, sin haber profundizado en la obra de Joe Spence y conocerla desde la uni, no me gustaba, es que no me atraía por ningún lado, era imposible, o sea, no conectaba con esa obra hasta que han pasado los años y he podido entender mejor dónde quería trabajar y valorar aquello que me parece interesante, pero durante mucho tiempo me ha costado y a día de hoy todavía, por eso este vídeo no va a durar mucho, me cuesta un montón. Estéticamente o como fotografías incluso me parecen espantosas muchas veces, no le encuentro esa gracia estética y creo que también como quiero jugar con ello y tiene ese impacto, pues le intento dar ese valor, pero bueno, esto ya es opinión totalmente personal. Que por cierto, este vídeo lo hago como una especie de spin-off del vídeo anterior que no se ha movido mucho pero es muy interesante, que tiene que ver con la memoria y la filosofía de la fotografía. Entonces creo que Joe es una de las mejores representantes de esa ruptura, ¿no? De esa característica de la fotografía artística que a día de hoy también predomina tanto. Para poder entenderla bien, me gustaría dejar claro como algunas características que creo que son fundamentales, y es primero, Joe Spence, cuando trabaja en los 80, 70, 90, es mujer, viene de clase trabajadora británica 100%, es decir, también es un contexto muy anglosajón. Si habéis visto películas, yo que sé, me viene a la cabeza Billy Elliot o yo, no sé, a quien le guste Oasis, todos estos contextos de típica clase trabajadora que parece una herencia de la primera etapa industrial, o Charles Dickens evolucionado, ¿no? Pues es un contexto muy anglosajón, muy británico. También ella sí que se dedica a la fotografía anteriormente, pues haciendo trabajos a lo mejor más de prensa, moda, lo típico, donde la gente que se dedica a la fotografía puede encontrar cómo ganarse el pan, pero no ha estudiado en grandes escuelas ni nada de esto, ¿no? También luego irá adquiriendo un carácter muy activista, que es interesante porque quizá a día de hoy los artistas que son activistas dan un poco de palo, normal, ¿no? Porque ya es como cuando una vez se convierte en un statu quo y parece casi una exigencia para poder obtener una plaza en algún sitio o alguna beca o algo, es como un requisito, ¿no? Si eres artista a día de hoy y trabajas en determinados ámbitos, si no eres activista o tienes alguna posición política muy marcada y esta serie de cuestiones no encaja, ¿no? Pero en el contexto, cuando lo vas tirando para atrás, estas reivindicaciones tienen un valor muchísimo mayor, porque la dificultad para reivindicar depende de qué cosas es 20.000 veces más, no se está exigiendo aquello. Y encima como artistas no se les está escuchando, sino que están haciendo ruido para que se les escuche. A día de hoy sí que hay una audiencia que puede tener estos discursos más aceptados, etc. Y por último destacaría, sobre todo por lo cual acaba siendo también bastante conocida y como un poco la guinda del pastel que ella ha ido construyendo, es que en un momento dado enferma de cáncer de mama y documenta aquel proceso. Y esa enfermedad, ese momento, es crucial para poder culminar todo aquello que ella ha estado trabajando alrededor, y es un poco el detonante de esa intimidad máxima y de exponer lo que hemos hablado, esa fealdad de la enfermedad que es real. O sea, hay una parte antiestética en el estar enfermo, y es de lo que también hablábamos en el vídeo anterior,
de la memoria. La fotografía, cuando uno decide cómo quiere ser recordado o cómo alguien decide que vas a ser recordado. Si tienes un familiar, hablo de padres, de madres porque suele ser lo más cercano, pero puede ser un hermano, una hermana, que van a estar enfermos en algún momento de la vida, vas a tener que ver cómo desaparecen o al revés va a suceder, es algo normal en la vida, ¿no? No te apetece quizá tener colgada en tu salón o una fotito en tu cartera de tu padre agonizando ahí, ¿no? En un hospital moribundo y a punto de morir. Normalmente quieres tenerlo cuando, pues, un recuerdo de una cena de Navidad, que estabais celebrando algo, con una sonrisa, ¿no? Joe Spence va a jugar muchísimo con este concepto, con este límite y a través también de la fotografía y lo artístico. Luego, además, lo convertirá también en algo que, por lo cual también es bastante comentada, que es una especie de terapia a través de la fotografía o arte terapia, o no sé exactamente. Es una cosa que pues lo voy a dejar aparte porque a mí sinceramente no me interesa tanto, aunque considero que sí, efectivamente, el simple hecho de crear algo, aunque te dediques profesionalmente o no a ello, tiene algo catárquico, tiene algo que es terapéutico 100% y así es, ¿no? Pero no sé, no son temas que me interesen sinceramente, entonces lo voy a dejar aparte porque no la quiero valorar tampoco como alguien que ha hecho una terapia a través del arte, sino que realmente es un artista y su trabajo por sí solo ya habla, ¿no? Entonces, a partir de estas premisas entendemos que es un artista que no registra una realidad como tal, no registra ese mundo exterior, sino que trata de construir una imagen de lo que ella está sintiendo en el interior. Trata de también crear esa teatralidad a través de lo real, y también va a tener ella referencias al teatro de Bertolt Brecht y esta serie de autores, que bueno, en el fondo luego lo mezclará con la terapia y tal, pero bueno, eso he dicho que lo pasamos. Al final tenemos la idea de que está fijando, de que tiene una disciplina a través de su propia creación, de intentar reflejar esa herida interior hacia un mundo exterior que no tiene por qué comprenderlo, porque la gente vivimos nuestras vidas y socialmente tenemos que tener herramientas para pues seguir, ¿no?, rotando en el mundo, y no vas con una cara triste ni contándole tus problemas a todo el mundo porque sería totalmente antisocial. Eso no significa que por dentro, en el fondo, pues esté condicionando toda tu vida cuestiones muy íntimas, muy profundas, como puede ser eso, pues una enfermedad, o yo qué sé, si has estado en un hospital, que me pasó hace poco, un montón de meses. Yo cuando salgo no quiero que todo el mundo esté todo el rato preguntándome por cómo has estado, ¿no? No quieres convertirte en aquello, o si alguien está mal, en un mal momento, cuando va a socializar con lo que ya le costará, no de por sí, no quiere tampoco convertirse en un reflejo o en una sombra de aquello que está sufriendo en su casa. Entonces, reflejar mediante el arte cómo estás por dentro es muy difícil, y además lograr que empatice más allá de la pena compartida, decir, ay, pues yo también, sino que además conmuevas a alguien que a lo mejor pues no está en ese momento tampoco, ni es capaz de empatizar en esa primera dimensión, es complejo también, es muy difícil. Es más difícil a veces que reflejar una realidad externa. Porque además, insisto, va a ser antiestético, o sea, es difícil hacerlo bello también, y esos límites del arte, esas fronteras, ¿no?, donde se juega, porque claro, hacer un cuadro que sea bonito y vaya a decorar un salón, pues en principio no es que sea más sencillo tampoco, pero sabes qué recursos hay y puedes acudir a ellos y simplemente rellenarlos. El explicar cómo te sientes por dentro, si ya es difícil hablando, ¿no?, sin más, pues mediante el arte también se vuelve más complejo. Este sería el cuerpo principal de lo que es la obra de Joe Spence, que nos sirve también para entender obras de muchísimos artistas contemporáneos, así que lo dejamos ahí como una especie de estándar. Y de aquí pasamos también a alguna característica que siempre me ha interesado en su obra, de hecho creo que es la que más me interesaba en un momento dado, que era la de retomar el álbum familiar desde un punto de vista artístico, algo que también comenté con el fotolibro de Anna Hope que había comprado hace poco. Tenéis los libros y los trabajos de Roland Barthes, los clásicos, Susan Sontag también, pero creo que Barthes creo que es en el libro de Barthes por Roland Barthes, en una especie de autobiografía que se hace él, donde lo comenta bastante bien, creo recordar así. Y al final es el trabajo sobre el álbum familiar, que creo que se llama, sí, álbum familiar o más allá del álbum familiar. Joe Spence trata de articular una historia o crear una especie de archivo político más bien a través de sus propios álbumes familiares. Esa idea no es coger el álbum de tu familia y ponerlo tal cual como un fotolibro. Hay una intención y no es inocente. Está creando unos roles a través de quién enseña y quién no, fija unas identidades también en la disposición de las imágenes, está también ocultando los conflictos que ella ha vivido, es decir,
y también está potenciando los que quiere revivir, está creando una historia de su propia memoria, de su propia familia, con protagonistas que tampoco son ella, pero le pertenecen, ¿no?, directamente, como quien crea una novela o quien crea realmente un fotolibro. Lo interesante aquí es que lo está haciendo a través de su propio álbum familiar, un elemento, un objeto que tradicionalmente en la fotografía no estaba vinculado al artístico, sino que estaba vinculado al ámbito privado, es decir, son fotos que se hacen sin ningún tipo de intención, ni técnica, ni cosas filosóficas, ontológicas, artísticas, sino que se crea para tener un recuerdo, una memoria de quiénes hemos sido. Y también demuestran cómo el arte o las técnicas artísticas se vuelven democráticas socialmente en un momento dado, y todo el mundo tiene capacidad de tener ese espacio, que es casi imposible que ninguna familia, por mínima que sea, no tenga fotos de ese concepto, ¿no? Claro, estas cuestiones, porque tampoco vamos aquí a hacer un debate del álbum familiar y lo artístico, insisto, si te interesa en Roland Barthes, es que de hecho creo, ahora recordar que lo trata en varios textos, no solo en Roland Barthes por Roland Barthes, quizás porque aquel lo utiliza para un fotolibro y se me ha quedado ahí. Pero bueno, que el caso es que lo interesante de Joe Spence es cómo el álbum familiar de repente pasa de ser ese objeto que todos tenemos para preservar la memoria de nuestra familia, ¿no?, hasta que llega un familiar, que eso lo decía Joan Fontcuberta en su último ensayo, que de repente ya no siente ningún vínculo con la señora o el señor ahí, el tatarabuelo que sale con, ¿no?, vestido de militar o no, y dice, ¿este señor quién es? No lo conozco, ¿no? Me sobra aquí, necesito espacio, vivo en un piso de mierda, pues para afuera el álbum. Y se tira a la basura y acaba en un mercado de pulgas que uno va y las compra para decorar su tienda, yo qué sé. La típica historia que hemos visto. De repente ese álbum familiar como memoria, o sea, lo que quería decir, ¿no?, se convierte en algo que es cuestionable, y es lo que hace Joe Spence. Nos está diciendo él, por eso me parece brutal ese fotolibro, te está diciendo, ojo, lo que estás haciendo es censurar la memoria, estás manipulando la memoria de tu propia historia, de tu familia, no la estás preservando. Y además estamos aglutinando vivencias y recuerdos en los cuales todavía a veces no tenías ni memoria, o yo qué sé, a mí pasa eso, ¿no?, que cuando eres muy pequeño muchas cosas no las recuerdas bien, sino que también se acaban reafirmando a través de fotografías y uno cree que realmente lo recuerda, pero a veces es simplemente que se han ido fijando en esos álbumes familiares, y de ahí pasamos también a un estadio mucho mayor, que es a partir de una edad, estoy hablando como un viejo, madre mía, empiezas a acumular tantas vivencias potentes que el tiempo ya no es lineal, porque el tiempo nunca es lineal, ¿vale? Pero esas vivencias se van fijando en tantas capas, depende de qué vida hayas tenido, que los recuerdos empiezan a ser también selectivos, o tantos que la fotografía también ayuda a construir esa memoria. La distancia queda cada vez más lejos, ¿no? Entonces es como que se va transformando, y aquí el álbum familiar es clave. Y el trabajo de Joe va sobre esto, es decir, aquello que nosotros hemos dado como una realidad asentada en el ámbito más íntimo, porque si ya pasa en el ámbito social más amplio, es decir, sale una foto en un medio de comunicación de masas, al menos hasta hace unos 10-15 años era así, tú ponías la tele y lo que salía en el telediario, aunque supieras que la realidad se manipula y todo, iba a misa. Es decir, socialmente se entendía que esa fotografía conformaba una idea de verdad. Ese es el contexto de Joe Spence, no lo olvidemos, porque si uno piensa hoy en día, pues cada vez está más claro pues, que la imagen se manipula, que se transforma, la inteligencia artificial, pero en aquel momento una foto en un telediario o en un diario es verdad, y punto, no se cuestiona. La fotografía tiene capacidad de generar verdad. Joe Spence se lleva este concepto al ámbito familiar, al ámbito más íntimo, es decir, a la raíz de todo aquello. La memoria en un álbum familiar también de repente se va a convertir en verdad. Y a lo mejor tú ves la foto de tus abuelos, que tampoco has llegado a conocer mucho, o sí, pero hay parte de esa vida que no vas a tener presente por pura lógica temporal. Y de repente aquello que tú considerabas como, ay, qué monos mis abuelos, tal, esto me lo estoy inventando, ¿vale? Pero me lo invento y a veces es más común de lo que parece. Pero de repente aquella relación pues era más por conveniencia, porque eran otros tiempos y no se podía alguien divorciar, o en realidad era un infierno emocionalmente por dentro y no lo sabías, o entre tus tíos o tus tías se pegan puñaladas traperas por detrás siempre y se han odiado, y de repente simplemente tienes una foto del cumpleaños de tu primo y está todo el mundo sonriendo. Es un poco esto lo que estamos buscando aquí, o esos puntos que tiene más que ver con la realidad que uno vive que con ese mundo ficticio que la fotografía a veces ha construido, de una imagen familiar perfecta a través del álbum y familiar, ¿no? Es que es muy común, porque la gracia de hecho de familias que cada vez son más grandes es que los conflictos también se amplían, son por
cuestiones más triviales, alguien se junta con otro, las familias se van peleando de repente y hay juegos de poder. Es como un mini escenario político en el cual, para que sobreviva, se tienen que hacer, pues eso, ¿no? Concesiones, entendimientos, un esfuerzo empático, hay luchas, hay momentos, hay tal. Y esto es un poco de lo que va este trabajo artístico de Joe Spence y donde yo encuentro que es interesante. Y voy a repetirlo, encuentro que es interesante por la forma y el momento en el cual lo trabaja, no cómo lo resuelve, porque a día de hoy, insisto, no me mola. Y de hecho, lo quería tratar este vídeo como una especie de punto de partida donde acudir a decir, vale, este artista lo ha hecho muy bien aquí y tal, pero te lo puedes llevar a otro lugar, como he dicho, pues Anna Hope, una artista totalmente contemporánea, trabaja en este mismo lugar al fin y al cabo, pero estéticamente lo resuelve de una forma muy bella. Y este concepto de belleza, a pesar de que lo haya llevado un poco al territorio personal, ¿no? De decir, pues no me mola tanto, tal, y luego cada uno decide, pero tiene que ver realmente con el tema que quiere tocar Joe Spence. Por eso también no paro de repetirlo, porque al final en Barces, por tener la referencia ahí de la filosofía sobre la fotografía, ¿no? Siempre estaba con el tema de la fotografía, habla de esto que ha sido. Es como que fija aquello que ya ha sido. Y Joe Spence es como si le contestara y le dijera, no puedes apartar la mirada aquí, porque no mola, es incómodo, esto está pasando ahora. Y por eso, esa idea de querer preservar, de trascendencia, de una escultura griega hermosa que nos decora un palacio, un templo o incluso tu casa, desaparece. Y es como, no, de lo que te estoy hablando es de impactarte ahora, que tengas que mirar y reflexionar sobre algo que podría estar sucediendo ahora mismo. Por lo tanto, el carácter nostálgico de la fotografía que siempre la acompaña desaparece completamente. Y eso, aquí me lo invento, ¿no? Pero me imagino que es lo que debe molestar tanto a los románticos como yo, que es que al final siempre estoy luchando contra esa idea del romanticismo, de los mitos del arte y tal, y luego yo cierro el micro, cierro los libros y mi vida artística la vivo como el más romántico de todos. Y que venga alguien como Joe Spence y me quiera como desmontar el chiringuito, pues supongo que es lo que me debe molestar de ella, y es el valor de su obra, al fin y al cabo. Entonces, tampoco parece que quiera consolarse, aunque sí que yo siempre he creído que hay un poco de autoconsuelo y autocomplacencia en este tipo de arte y en la literatura del yo. Pero bueno, eso es otro tema, también lo trataba en algún ensayo aquí en el canal sobre literatura y a quien le interese lo puede buscar. Creo que al final, en el fondo también por la época, por el carácter reivindicativo que tiene Joe Spence en su obra, lo que está buscando es desmontar esos discursos de género, el discurso también incluso médico, ¿no? A nivel social, de cómo la enfermedad siempre la tratamos de ocultar, y esa fotografía a veces queda en un aspecto cerrado, es decir, en el ámbito médico hay muchísima imagen, muchísima fotografía de casos, ¿no? Para poder estudiar, pero no tienen un fin artístico. De repente que un artista los quiera sacar de ahí y le des otra vuelta de tuerca también es interesante. Yo la recordaba cuando me pasó lo de la rodilla, que fue como un caso excepcional también en el equipo médico que me trataba. Me hacían fotos continuamente y me pedían permiso, ¿no? Y yo pensaba cada vez que lo hacían y digo, yo también me hago fotos, pero las hago con otro propósito. No lo voy a sacar, pero el propósito era plenamente artístico, es decir, ¿no? Cada segundo que pase de esa herida, esa cicatriz que parece que está viva y que no lucha contra ti, le estoy dando como otra mirada, y es la misma imagen, el mismo momento del médico que venía y te hacía la fotografía para poder documentar ese caso que luego van a comentar o que van a llevarse a algún sitio o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esto también está detrás de la obra de Joe Spence. Y por supuesto, el tema de la estética también es inevitable que confronte esa idea de una belleza normativa. Al final, Joe Spence no encaja en esa belleza normativa, ni sus retratos son agradables de ver en el sentido médico, pero tampoco, porque es muy típico en redes sociales ver casos de gente muy guapa, chicos o chicas que han tenido enfermedades, problemas, tal, y pues se hacen vídeos, se hacen cuentas, se hacen fotos, y hay algo estético al final en ello, porque están apelando también, ¿no? Mucha gente empatiza a través de ese efecto de la belleza de alguien que, pobrecito, parece que ha perdido parte de esa belleza, pero tú los ves y le puede faltar 3 orejas y un brazo y siguen siendo hermosos de ver, ¿no? Siguen siendo gente guapa. Aquí Joe Spence está desarticulando estos discursos de la forma más cruda posible. Esto lo matizo un poco porque puede llegar a confundirse, y creo que todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? Que una cosa no quita la otra, pero creo que no tiene la misma fuerza, y esto es inevitable, visual cuando alguien es guapo o guapa y hace estos trabajos que cuando alguien es alguien normal. Pero bueno, y
Pues que si no nos quedamos aquí estancados en un tema. Quería hacer un vídeo de 15 minutos porque tengo 1000 cosas que hacer hoy y cómo no puede ser, ya creo que me he pasado los 20. Quería hablar también de muchas cosas, pero entre ellas el cómo el arte siempre ha dividido lo íntimo, lo privado, lo público, lo político, lo artístico, y se lo ha puesto como en parcelitas, ¿no? Y aquí yo creo que Joe Spence es de estas artistas que realmente consigue unificarlo todo en un único lugar. Lo íntimo y lo privado se transforma en algo político, en algo artístico, como que esas fronteras las diluye y se hace un batido perfecto. Estas cuestiones del poder, de lo político, de lo íntimo, de lo artístico, están muy en boga en los años 80, en los 70, cogen mucha moda en los 90. Yo qué sé, pues los libros de Foucault también tienen mucho impacto. Y al final, de hecho, Foucault y su biopolítica, el poder que no actúa desde fuera, sino que también puede actuar desde dentro del cuerpo, o Judith Butler, toda esta serie de autores, yo creo que tiene un reflejo en la obra de Joe Spence, de una manera directa o indirecta. Y al final, esas instituciones que regulan la vida, la salud, la sexualidad, el tema del poder invisible, Joe Spence lo está tocando a través de su propio cuerpo y te lo está enseñando. Y creo que sobre todo hacia el final, ya cuando se va depurando esa idea a través de las series de fotografías, pues Spence lo consigue bastante bien. Y creo que también juega en esa frontera que he dicho yo, que acabas, no es estéticamente bello, pero tampoco trabaja con un gore explícito, chungo. A ver, depende de dónde lo mires, ¿no? Pero porque claro, también me viene a la cabeza siempre el dolor de los demás, de Susan Sontag, ¿no? De cómo también si ves demasiado dolor te vuelves insensible. Pero claro, otra vez volvemos a ese límite, a esa frontera. ¿Qué diferencia hay entre mostrar un cuerpo enfermo como el de Joe Spence y explotarlo, ¿no? Como, ¿en qué momento está la frontera de decir, bueno, hasta aquí queda artístico, guay, me hace pensar, y hasta a partir de aquí ya es morbo puro o te has pasado de la raya? Eso, en el arte, es más importante que el pincel, es la herramienta más... Bueno, el pincel, por decir... o que la cámara, es la herramienta más jodida de manejar en un artista. ¿Cuándo paro? ¿Cuándo detengo el proceso de lo que estoy creando? ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta dónde va a estar bien o va a ser perfecto aquello que yo quería comunicar? ¿Cuándo la obra deja de estar en mi cajón, en mi taller, en donde sea, y de repente se vuelve pública, se vuelve algo que la gente puede ver y de repente se acciona? Y en el momento en el cual se acciona, ¿qué pasa cuando la obra pierde el control del artista? Es decir, yo como artista, de repente, a partir de ese momento que decido detenerme, ya no soy dueño pleno. Es un relato que escapa, ¿no? Y cuando tiene que ver con algo tan íntimo, pasaba con Annie Ernaux, pasaba con Joan Didion, con todas estas escritoras también, de repente te ves como expuesto, estás expuesta allí y claro, el relato tuyo pasa a ser control del espectador. O no, pero el debate ya está ahí. Y además, claro, hablamos de nombres, Joe Spence, Annie Ernaux, Joan Didion, toda esta serie de artistas que viven de ello. Es decir, tienen una relevancia importante y en el fondo, en el contexto en el cual estamos, es inevitable, el arte se acaba volviendo mercancía tarde o temprano. Claro, de repente, tu confesión es una mercancía. ¿Cómo te hace sentir eso? Es complejo de manejar al menos y creo que muy incómodo. No lo estoy cuestionando moralmente ni nada, simplemente es una cuestión, una pregunta que va a emerger sí o sí cuando trabajas así, de esa forma, y que Joe Spence ha tenido que hacer una y otra vez, y creo que apuntarla es interesante porque a veces también nos va a llevar a otras conclusiones, ¿no? Bueno, creo que con todas estas características tenemos un mapa completo de lo que es su obra y cómo también a partir de un artista como Joe Spence vamos a poder encontrar herramientas para analizar miles y miles de fotógrafos y fotógrafas contemporáneas que trabajan bajo la misma lupa, en el fondo, en distintos ambientes, con otras cuestiones, pero creo que es un buen punto de partida, al menos a nivel histórico. Claro, es que no, aquí voy de sobrado, ¿eh? No he dicho ni cuándo nace, ni cuándo muere, pero bueno, ya se puede colegir por todo lo que hemos hablado ya, da igual, ¿no? Pero nace en los años 30, voy a buscarlo, espera, que esto queda muy mal. Exactamente en 1934 en Londres y fallece en 1992 en Londres también. Entonces, ahora lo podemos ubicar mejor. Esto debería haberlo dicho al principio, pero bueno, más o menos, ¿no? Es su cuerpo de trabajo principal, yo creo que es en los 80, 70 y los 90 también, porque aunque sea en el 92, ella trabaja hasta sus últimos días. Porque, lo he dicho, ¿no? Con la enfermedad, todo esto. Entonces creo que también va a tener una influencia en mucha gente, mucha generación, que en los 90, los 2000... y incluso una especie de vómito que vuelve a salir
hace unos pocos años a través de una fotografía íntima, redes sociales, etcétera, tiene bastante influencia. A modo de conclusión, yo diría que al final lo que nos plantea siempre es la identidad, cómo construimos nuestra identidad a través de la imagen, ¿no? Como que esa idea de que la identidad no es tan personal como creemos, que a veces no elegimos quiénes somos realmente, sino que las imágenes que hay alrededor nos empiezan a decir quiénes somos. Y eso también nos lleva, sobre todo en el caso de la mujer, que durante mucho tiempo lo ha vivido de una forma más explícita, que no es que solo pase para la mujer, pero que es el campo donde realmente es más duro este cuestionamiento de quién eres a través del cuerpo, de la publicidad, de quién es propiedad tu propia imagen, ¿no? Al final de un sistema más grande que tiene que ver con eso, con la mercancía de los cuerpos, o realmente tú crees que eres tú como parte de tu cuerpo, ¿no? Al final, yo qué sé, ¿cómo explicarlo? Pues si un tío tiene que estar muy cachas o una tía tiene que estar muy buena y para estar muy buena tiene que ser esto y no paras de verlo continuamente, por muy en paz que tú estés contigo misma o contigo mismo, al final eso pesa porque tú quieres gustar a los demás, tú quieres sentirte atractivo y parece que si no cumplieras esos patrones no estás a la altura de lo que es, ¿no? Entonces, por muy tranquilo que estés, parece que aquello siempre está detrás y eso tiene que ver con la imagen, la fotografía y con la cuestión de la identidad, ¿no? Pues esto es lo que está tratando de decirnos Joe Spence continuamente, igual que todas esas cosas que evitamos mirar para no poner en crisis la historia que contamos, tanto a nivel macro, una cuestión política más grande, como a nivel íntimo y familiar, es decir, esos conflictos que borramos, cómo manipulamos la memoria a través de las imágenes desde el ámbito más íntimo hasta el más amplio, como una forma de evitar el dolor. Y no sé qué más podríamos decir de lo que hemos comentado por hacer una conclusión. Al final, también eso, ¿no? Cuando tú eso lo conviertes en un trabajo artístico, va a un museo, va a una galería, te haces famosa, tu nombre está inscrito, te compran libros, lo que sea, de repente te has convertido en una mercancía, en un espectáculo. Has convertido tu dolor, tu cuestión íntima y tu propia identidad o esa búsqueda en un espectáculo público. Y eso genera conflictos tanto artísticos, filosóficos como personales, ¿no? Entonces no puedes salir de esa cuestión, que es lo último que comentábamos, creo que es fundamental en la obra de Joe Spence y cuando alguien trabaja desde este lugar. Al final también tiene que ver con cuando alguien crea arte, sobre todo a día de hoy, que está permitido un poco todo, ¿no? O sea, puedes jugar con todas las herramientas que quieras, decidir mostrar o no mostrar, sigue siendo igual de complejo, pero es una cuestión que no puedes evitar, ¿no? Entonces, ¿qué quieres mostrar y qué quieres ocultar para también poder sobrevivir? Porque de repente, imagínate, Annie Ernaux, cuando la lees, que cuenta absolutamente, o parece que cuenta absolutamente todo, luego va a ser vista en sociedad así también. Entonces, tú imagínate que vas a tener una novia, un novio mañana, y te va a cuestionar a través de las propias cosas que tú has contado de esa manera íntima. Digo, esta tontería por poner algo, pero todo el mundo va a saber todo de ti y eso, yo qué sé, pues a nivel de supervivencia tampoco es tan interesante porque construir una relación afectiva íntima va de eso, va de poder mostrarte vulnerable y enseñar todas esas partes a alguien en concreto en cual tú confías, pero es alguien muy concreto. Normalmente el resto de la sociedad no le cuentas estas cosas porque te sentirías vulnerable y por lo tanto podrían hacer contigo muchas cosas, te podrían hacer daño emocional, etc. Un artista, en este caso Joe Spence, o no, da igual, que trabaja con esto, hostia, se está cargando todo esto que acabamos de hablar, entonces se vuelve complejo. Pero bueno, creo que ha quedado muy claro todo, espero que te haya gustado. Cuéntame si la conocías o no, si te gustan este tipo de trabajos artísticos, si tienes más referencias que te apetece compartir, decir, mira, pues esta novela, este libro, este artista, este fotolibro, me recuerdan y te encantarán, o a quien esté leyendo los comentarios y vea este vídeo también le encantarán. Estaré encantado de que lo puedas compartir. Y qué más, como siempre me puedes seguir en redes sociales buscando Alejandro Acosta, pues si quieres ver ese aspecto más íntimo de mi vida, las cosas que comparto de lecturas y eso, pues lo tienes ahí. Y también tienes esto en formato podcast, aunque siempre digo que los vídeos de fotografía en podcast, pues un poco rollo, ¿no? Y poco más que decir. Hoy no es de noche, se nota, creo que se puede notar muy bien cuando estoy grabando los vídeos por el tono de voz. Los últimos han sido grabados a las 3 de la madrugada, formato ahí íntimo total, reventado de la vida. Y hoy lo tengo que grabar antes porque, pues que no, últimamente estoy muy liado. Pero el tono se nota, con una diferencia entre el café y el estar a punto de dormirte.
Iba a decir, no, sacaré este vídeo mañana tal, pero no voy a prometer nada, que es un poco caos. De hecho, este vídeo de hoy tenía que durar 10 minutos para que yo me pudiese pirar a la rehabilitación y a las cosas que tengo que hacer y decir, venga, subo el vídeo del domingo, pero me lo quito de encima. Y no ha podido ser. Si te ha gustado, recomiendo mucho el vídeo anterior, que, insisto, YouTube lo ha dejado un poco escondido y es de donde parte este. Lo encontrarás también en la lista sobre fotografía, pensamiento contemporáneo. Y ahora sí, venga, me voy. Muchas gracias, hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.